One, two, three, Muy buen día, go. receptores. Muy buen día, receptores. Hoy, en el día de hoy, estaremos hablando sobre el avance tecnológico. Hoy traje dos invitados expertos en este tema, los cuales son José de Jesús Castillo Un y placer estar con ustedes. Esmeralda Chavalier. Hola. Muy bien. Una intriga que siempre nos hace a nosotros los viejos, los que estamos integrándonos a estas tecnologías, es ¿cuáles son estas nuevas tecnologías y de dónde provienen? ¿Me puedes responder esto, Esmeralda? Bien, con respecto a nuevas tecnologías, podemos decir que entre muchas de ellas tenemos aplicaciones como aulas virtuales para que vienen siendo como Moodle Classroom, entre otras. Podemos decir que Moodle viene siendo el espacio virtual en el cual el docente puede compartir tanto foros como asignación de tareas y llevar a cabo la asistencia y también plasmar en algún foro con nuestros estudiantes el link para comunicarnos en una reunión virtual. También podemos decir que mediante estas tenemos un poquito más de organización, ya que a la hora de corregir los trabajos que nos son presentados por nuestros estudiantes, el acumulado se quedará registrado en las calificaciones de cada estudiante y tiene que ver con el curso al que corresponde. Wow, muy interesante eso. Quiero escuchar una segunda opinión de parte de José, si es posible. Ok, José, ¿me puedes responder esta pregunta? con muchísimo gusto. ¿Cuáles son estas nuevas tecnologías y de dónde provienen? Estas nuevas tecnologías principalmente provienen de la necesidad del docente o de las instituciones de innovar en el modo educativo, ya que venimos de unas épocas en donde todo era análogo y el conocimiento simplemente se veía en los libros, no se podía cambiar, era la misma cosa repetida todos los años. Provienen del cambio metodológico y del cambio de visión de la educación tradicional. Además, que como hemos pasado por un proceso de cuarentena, no hemos visto obligado a cambiar las metodologías e innovar en estas. Wow, es un cúmulo de información muy vasto. José, continuando con tu idea y aplazándonos, ¿consideran que tiene alguna desventaja cuando se aplica en la educación a largo plazo o solamente trae beneficios? Sí tiene desventajas. El instaurar esta nueva técnica en el entorno educativo ha traído roces con las antiguas, ya que muchos maestros de la antigua escuela no han podido adaptarse a dar ese toque innovativo a sus clases, lo que ha provocado una desorganización y un desorden en los contenidos. He llegado a ver muchos maestros que no manejan a la perfección las herramientas digitales y lo que hacen es atrasar al estudiante. Oh. Esmeralda, según tu experiencia, ¿cómo responderías esta pregunta? Bien, podríamos decir que en cada aspecto que surge en nuestra historia siempre hay aspectos positivos y aspectos negativos. Con respecto a las ventajas que nos traen estas nuevas herramientas, podemos decir que hay una constante comunicación en el día a día de hoy, en el día a día, debido a que siempre tenemos la oportunidad de nos comunicarnos con nuestros estudiantes o ellos comunicarse con nosotros respecto a dudas correspondientes a algunas tareas. Pero también hay desventajas como el cansancio visual que pueden tener nuestros estudiantes a la hora de, por ejemplo, tomar clases virtuales como se están tomando ahora, lo que produciría un desgaste en ellos y lo llevaría en caída respecto a su ánimo y a su vista debido a que, como dije, se cansan. Por otro lado, también aumenta el trabajo en equipo, es decir, que ahora es mucho más fácil comunicarse con tus compañeros
porque existen las redes sociales, existen los correos electrónicos e incluso pueden realizar llamadas entre ellos mismos para discutir algún tema. Muy bien. Yo he estado viendo las noticias estos últimos años y estoy viendo que en los centros educativos se están remodelando. Ya no se están utilizando las pizarras verdes, que son de tiza, o las pizarras blancas, que son de marcadores. Están añadiendo unas pizarras digitales. Entonces me surge una duda, ¿no?, a muchas personas, a muchos padres, y es qué está pasando con los antiguos métodos, las antiguas herramientas. Bien, yo podría decir que en este momento de lo que venimos viviendo con la pandemia, podemos decir que los métodos tradicionales han quedado a un lado, ya que no hay, por ejemplo, en una clase presencial, un maestro pedía un folleto o llevaba algunos libros para que se hicieran lecturas grupales, y ahora no se podría hacer porque muchos de los libros que buscamos tal vez no están en la red, o si están, están incompletos. Respecto a las pizarras, como usted mencionó, sí han hecho cambios respecto a pizarras virtuales, táctiles, porque mucho más ahora se ve que las pizarras táctiles son más utilizadas que las pizarras tradicionales, aunque hay profesores que la siguen utilizando, ya sea la pizarra verde o la pizarra blanca, tal vez para hacer un mapa mental en el momento con tu estudiante, pero en conclusión puedo decir que los métodos tradicionales han quedado a un lado. Ok, José, ¿me puedes decir algo De mi de parte, tu experiencia? Sí. considero que los métodos antiguos es todo lo que tiene que ver con el uso de materiales didácticos plasmados en físico. No ha desaparecido, sino que ha quedado un poquito rezagado, ya que todavía es necesario el utilizar las herramientas anteriores. Esto porque no todas las escuelas en todos los sectores del país cuentan con los recursos para dar una clase innovadora. Tenemos que considerar que estamos en un país poco desarrollado en el ámbito educativo y que la educación de este país no cuenta con el subsidio del Estado necesario para modernizarse totalmente. Todavía hay escuelas donde no hay internet. Muy bien. Entonces, como resumen de toda esta información que estamos tomando hasta ahora, comprendemos que las nuevas tecnologías que están llegando son más una herramienta de avance para nosotros, los profesores, tanto como el estudiante, en el aula. Ahora sí, hay muchas ventajas que nos permiten a nosotros la comunicación, la facilitación de herramientas, panfletos y tal vez en muchas ocasiones, como se ha mencionado, los libros que a veces no se encuentran de forma digital y simplemente se pueden encontrar en forma física. Por lo tanto, los métodos antiguos, como la utilización de los libros para realizar algunas asignaciones, se están utilizando. No es una movida instantánea de parte del gobierno, de parte del ministro, para convertir la educación a manera digital. Solamente que estamos pasando por una situación de cuarentena que nos urge a nosotros adentrarnos a la digitalización. Bueno, con esto ya concluimos con nuestra pequeña charla con José de Jesús Castillo y Esmeralda Chevalier. Con esto me despido, Keisfer Fernández, con este pequeño comunicado.